Nuestra cuenta de Gmail nos permite acceder a recursos muy importantes en línea. En esta masterclass vamos a usar varios, pero uno de los más importantes es Google Drive. Para iniciar sesión en Google Drive, accede a drive.google.com. Allí vas a la sección de Drive personal y listo. Ya tienes todos tus recursos a la mano para comenzar a trabajar. Una de las cosas más importantes de Google Drive es que podemos tener los archivos que subamos disponibles en todos nuestros dispositivos. En este caso, voy a pasar mi carpeta de branding, la que estoy generando para este proyecto, directamente a Google Drive. Pero creemos una nueva carpeta. Vamos a hacer un proyecto para empezar a representar nuestra marca en las diferentes redes sociales. Le voy a llamar perfiles. Al entrar a la carpeta veo que está vacía y voy a crear una nueva presentación de Google. Google Drive nos permite crear muchos recursos, dibujos, documentos, hojas de cálculo. En este caso, vamos a crear una presentación de Google. Hacemos clic sobre presentación de Google y seleccionamos presentación en blanco. Si alguna vez manejaste PowerPoint, te vas a dar cuenta que la interfase y la utilidad de este programa en línea son muy similares. Podemos colocar un nombre, en este caso avatar. Él guarda automáticamente los cambios en la carpeta de Drive. Cerremos los temas, no los necesitamos en este momento. Podemos eliminar los cuadros predeterminados de contenido y vamos a archivo. En configuración de página cambiamos de panorámica a personalizado, las unidades a píxeles y lo vamos a colocar en 1080 por 1080. Es un formato cuadrado que nos va a permitir diseñar nuestro avatar. Lo primero que hacemos es cambiar el fondo. Clic en el botón derecho, cambiar el fondo. Podemos seleccionar de nuestra paleta de color que anteriormente ya subimos a Google Drive cuál es el código de color que queremos para el fondo de nuestro avatar, de la paleta que escogimos, que es nuestra paleta de colores corporativos. Recordamos el código y lo colocamos en la caja de color. Como podemos ver, en un instante ya tenemos un fondo de color generado. Ahora importemos una imagen. Seleccionamos importar desde Drive y vemos en nuestra unidad las carpetas que ya enviamos. Recuerden aquella imagen de líneas blancas, la podemos importar a nuestra presentación de Google Drive y empezar a generar un avatar. Primero con nuestra iconografía y como paso segundo vamos a colocar el nombre de nuestra marca en la tipografía que nosotros escogimos en Google Fonts. Para esto seleccionamos el cuadro de texto, escribimos el nombre de nuestra marca correctamente, modificamos la alineación horizontal y vertical de las palabras. Y en el área de tipografías, con el cuadro seleccionado, ponemos más fuentes. Busquemos el nombre de nuestra fuente, la seleccionamos y la hemos agregado ahora a nuestra colección de fuentes que están disponibles en Google Drive. Este tipo de letra va a estar disponible en todos nuestros sistemas que estén en línea conectados con Google. Arreglamos un poco la alineación en forma que nos agrade y podemos colocar también un eslogan para nuestra marca. Arreglamos la alineación vertical horizontal, cambiamos el color para dar un poco de contraste y mejor legibilidad sobre este arte y está listo para ser usado. Para descargar tu composición, solo debes dirigirte a Archivo, Descargar en formato JPG la diapositiva actual. Él va a descargar la composición completa como una imagen perfectamente utilizable en cualquiera de tus canales de social media. Como podemos ver, es un archivo que en estos momentos está dentro de nuestro disco duro. Ahora vamos a crear tu logotipo. Volvemos a crear una presentación de Google, quitemos los cuadros predeterminados y vamos a darle un nombre. Puede ser el nombre de tu marca, logo. Siempre daré nombre a tus archivos. Igualmente en la configuración de la página lo cambiamos a personalizado, píxeles y en este caso 1080 por 1080 es más que suficiente. Lo que vamos a generar ahora son los archivos de nuestro logotipo. Para esto, importamos la iconografía desde nuestro Google Drive. En este caso, comencemos con la versión en líneas negras. Colocamos el nombre de nuestra marca, arreglamos la alineación vertical y horizontal de la misma, seleccionamos nuestra fuente ya disponible en nuestra colección de fuentes y organizamos el tamaño. Debemos recordar que para logotipos en particular es importante que la iconografía y la tipografía, es decir, los nombres de tu marca, tengan un balance. Siempre piensa que se puedan leer a 1 centímetro de tamaño. De esa forma, puedes mantener un tamaño de fuente que sea adecuado o un tamaño de letra que sea adecuado en proporción al icono que estás utilizando.
Vamos a cambiar el fondo de nuestras diapositivas. Con el botón derecho hacemos clic en cambiar fondo y esta vez vamos a seleccionar transparente. Descargamos el formato PNG y lo que nos permite es guardar un archivo PNG con fondo transparente de la composición de nuestro logotipo. Vamos a hacer lo mismo para las versiones en blanco y las versiones a color de nuestro logo. Y así ya tenemos nuestro logotipo en 1080 por 1080 para utilizar en los artes que necesitemos generar. Como podemos ver, hemos creado, solo con Google Drive y algunos recursos gratuitos, un logotipo perfectamente utilizable para nuestra marca, con ciertos parámetros estándar de imagen y se ve muy agradable. Ahora, apliquemos nuestro avatar en nuestras redes sociales. Vamos a instagram.com, entramos a nuestro perfil, hacemos clic en Change Profile Photo y seleccionamos el avatar que diseñamos y descargamos en Google Drive. Una vez aplicado, podemos cerciorarnos en nuestro perfil y vamos a repetir el proceso con las demás redes sociales. En este caso Twitter, Setup Profile, haces clic en la fotografía, selecciona tu avatar, puedes escalarlo y moverlo y darle clic en continuar. Muy bien, es la hora de colocar nuestro avatar en nuestra página fanpage de Facebook para nuestra marca. Recuerden, deben acceder con el Facebook personal. En la parte izquierda encontrarán el link o acceso directo a su fanpage. Simplemente le hacen clic y ustedes ya entran como administrador. Sobre el avatar, le dan clic en subir foto, seleccionen el avatar que creamos en Google Drive y listo. Su avatar ha sido aplicado a todas sus redes sociales. Ahora tenemos una imagen comprensiva por todas nuestras redes sociales que está generada directamente desde Google Drive, exportada como imagen y nos permite comenzar a ver que existe un branding. Pero creemos una imagen de cover para nuestro social media que así lo requiere. Damos de nuevo a drive.google.com, generamos una nueva presentación, borramos los campos de contenido que no necesitamos, le damos un nombre, cambiemos el tamaño de la presentación, recuerden personalizada en píxeles y en este caso colocamos el tamaño que requiere Twitter para hacer una portada. Ahora busquemos una imagen de fondo. Entrando a recursos gratuitos como unsplash.com podemos acceder a miles de fotografías gratuitas profesionales que están disponibles para descargarlas y usarlas como nosotros queramos. En este caso, hacemos una búsqueda comprensiva del recurso que queremos transmitir o del sentimiento que queremos dar a entender cuando las personas visiten nuestras redes. Esta fotografía se ve muy bien. Si nos damos cuenta, tenemos la opción de descargarla en los formatos que queramos para su posterior uso. Pero en este caso vamos a hacer algo más optimizado. Con el clic en el botón derecho del mouse podemos seleccionar copiar la dirección de la imagen. De nuevo, haciendo clic en el botón derecho del mouse, en el menú emergente, seleccionamos copiar la dirección de la imagen. De nuevo en Drive, en nuestra presentación, seleccionamos insertar imagen desde URL. Acá pegamos la dirección de la imagen y vemos que él la va a traer directamente desde los servidores de Unsplash. Simplemente seleccionamos insertar y ahora para acomodarla o para colocarla al tamaño completo de la pantalla, vamos a usar la herramienta de recortar imagen. Tiene dos cuadros. Un cuadro con líneas gruesas que es el marco en donde la imagen va a estar contenida y la imagen en sí que está dentro de ese marco. Llevemos el marco al tamaño de nuestra composición y luego podemos acomodar la imagen al tamaño del marco para que se vea completa o como si fuese hecha directamente en ese formato, sin necesidad de utilizar ningún programa de diseño o descargar ningún recurso a tu computador personal. Vemos que con las opciones de formato podemos generar algunas transformaciones. En este caso vamos a voltear la imagen y ¿por qué no poner el nombre de nuestra marca? Simplemente con un cuadro de texto colocamos el nombre de nuestra marca. Nuestra tipografía ya está disponible. Cambiamos el color y un poco el tamaño y deberíamos también traer nuestro icono. Hacemos clic en insertar, imagen desde Drive, buscamos el icono que descargamos y colocamos un tamaño respectivo para que sea armónico con la composición que estamos haciendo. De esta manera acabamos de generar una portada perfecta para nuestro social media. Los tamaños los podemos conseguir online. Procedemos a descargarla como JPG. Archivo, descargar, JPG, diapositiva actual. Esto nos va a permitir guardar la imagen de la composición completa dentro de nuestro disco duro. Y una vez trasladándonos a nuestras redes sociales, vemos que la podemos implementar fácilmente. Simplemente hacemos clic en el icono de reemplazar el cover size, seleccionamos la imagen, funciona de la misma manera para Facebook. Agregar una imagen de portada, ponemos aceptar